muchas gracias, Dios, por este maravilloso instante que nos permites tener aquí. Gracias, Señor, porque tú has hecho un diseño desde antes de la fundación del mundo, en el cual nosotros tenemos el privilegio de participar. Y gracias porque en Cristo nos has hecho más que vencedores. Amén y amén. Así que, pues ya que estamos en las Olimpiadas, les voy a hablar, y el título de esta plática es En oro, en plata y en bronce. A ver, todos digan en oro, en plata y en bronce. No sé por qué, pero ahorita me acordé de la famosa canción que dice: no quiero oro, no quiero plata, yo lo que quiero es romper la piñata, ¿verdad? Yo creo que así uno que otro participó. Muy bien. Isaías capítulo 40, versículos 28 al 31, dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no ha... Tanto hombres como mujeres compiten en diferentes disciplinas tratando de dar su máximo esfuerzo para poder obtener un galardón, un reconocimiento, una medalla. Y este pasaje de las Olimpiadas se considera como una fiesta a nivel mundial, ya que los participantes de muchos países compiten. De hecho, hay más países reconocidos por el Comité Olímpico, o sea, ellos reconocen 206 países, que por las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas nada más reconocen 193 países. O sea que hay más participación mundial en el área de los deportes que en el área de la política. ¿Sí? Ahora, en este pasaje de Isaías que acabamos de ver, ¿sí?, claramente podemos ver la diferencia entre Dios y los hombres, ¿verdad? Sí, aquí nos habla y dice que Dios no desfallece. Dios no se fatiga, no se cansa, y su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea, no desfallece, no se fatiga, no se cansa, su entendimiento nadie lo alcanza. Parece rima, ¿verdad? Nosotros, por otra parte, nos fatigamos y cansamos, flaqueamos y caemos. Bueno, a algunos de nosotros nos hace falta flaquear más, ¿verdad? Bueno. Sin embargo, la siguiente palabra es pero. Así que voltea con el vecino y dile, pero, ¿sí? Dice, los que esperan a Jehová, ¿tendrán qué? Ok. Levantarán las alas como las águilas y no las del América. Ok. Correrán y ¿qué? Caminarán y no se fatigarán. Muy bien. ¿Listos? Pregunta número 1 para la mesa. Ok. ¿Ready? ¿Qué consideras que es esperar a Jehová? Platíquenlo unos 3-4 minutitos. ¿Qué consideras que es esperar a Jehová? Pregunta para la mesa. Adelante. Muy bien. Vamos a ver. La palabra que utilizaron en hebreo, ¿sí?, es yal. Esperar. Por implicación, todos digan ser paciente. Sí, a veces nos sentimos como el Chavo del 8, ¿verdad? Es que no me tienen paciencia. Ok. Sí, ¿cuántos estuvieron aquí el domingo pasado? Sí. Bueno,
estuvo el doctor Ernesto compartiendo un poquito acerca de un principio, ¿sí? El cultivar. ¿Recuerdan? ¿Sí? El cultivar. Y obviamente alguien que cultiva la tierra, pues tiene que ser paciente, ¿verdad? O sea, y cuando tú estás cultivando la tierra, estás ejerciendo esa paciencia, ¿qué más tienes que hacer? ¿Sí? Entonces, en otras palabras, es ser paciente en ver cómo rinde fruto la promesa establecida por Dios. Y mientras eso, dile al que está al lado, mientras eso, debemos prepararnos, dile, prepararnos. Por ahí escuché a alguien que dijo, tenemos que entrenar, ¿sí o no, Martín? ¿Sí? Debemos prepararnos, ¿para qué? Para administrar ese fruto. Dile al que está al lado, tienes que prepararte para administrar ese fruto. O sea, porque tú estás esperando algo, ¿sí? Tú esperas algo y mientras está ese tiempo, esa temporada de espera, ¿sí? Tienes tú que prepararte para ver cómo vas a administrar el resultado de ese tiempo de espera. Recuerdan que estamos hablando de tiempos olímpicos, ¿sí? O sea, ¿cuándo empieza el ciclo olímpico? ¿Sí? Pues a partir de mañana empieza el nuevo ciclo olímpico. Hoy acaba un ciclo olímpico y mañana empieza el siguiente ciclo olímpico y son 4 años, ¿verdad? ¿Qué hacen los atletas en esos 4 años? ¿Sí? Se rascan la barriga, ¿no? O sea, ya andan pensando qué tengo que hacer, qué tengo que hacer, ¿ok? Entonces, sí, esperar a Jehová tiene que ver con esa promesa establecida por Dios y mientras tanto tú te preparas para administrar ese fruto. También la Biblia nos dice que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere. ¿De quién? De un esclavo, aunque es señor de todo, ¿sí? Y por eso está puesto a cargo de otras personas que le van enseñando cómo va a administrar cuando llegue a su tiempo, a su edad, para poder administrar todo. Dile al lado, todo. Ok. Entonces vámonos al Nuevo Testamento, Hechos capítulo 1, versículos 4 y el versículo 8. Dice, este es Lucas escribiendo acerca de los últimos días de Jesús y los primeros días de los cristianos ya con Jesús en el cielo, ¿sí? Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, todos juntos vamos a leer el versículo 8. ¿Listos? 1, 2, 3. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien. Cristo les instruyó a los discípulos que esperasen la promesa. ¿En dónde? ¿En dónde tienen que esperar esa promesa? ¿En dónde? ¿No lo leímos hace 30 segundos? ¿En dónde tenían que esperar la promesa? ¿En Samaria? No. A ver, digan Jerusalén. ¿Ah? Dile al que está al lado, ¿cuándo vas a ser un cristiano normal? Ok. Sí. ¿Sí?
Ok, entonces les instruyó a los discípulos que esperasen la promesa en Jerusalén y eso les iba a dar el poder para llegar ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra, ¿sí? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último. Ok, pregunta número 2 de la mesa. ¿Ready? Ok. ¿Qué hicieron los discípulos en Jerusalén? Porque allá los mandó Jesús. ¿Qué hicieron? Platíquenlo. ¿Qué hicieron los discípulos en Jerusalén? Bueno, ¿sí? Como alguien dijo por la mesa de por allá atrás, sí, compartieron el pan, o sea que comieron, ¿verdad? Dice, las escrituras nos dicen que perseveraban unánimes en oración y ruego. Dile al que está al lado, estaban unánimes en oración y ruego. Otra cosa que hicieron fueron que escogieron a Matías como apóstol. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Escogen a Matías como apóstol. ¿Sabían que había un apóstol llamado Matías? Sí, muchos no dicen, ¿verdad? Pero sí, había un apóstol, ¿sí? Porque se murió uno. ¿Se acuerdan quién fue el que se murió? Judas. ¿Qué hizo Judas? Se ahorcó, ¿verdad? Entonces quedaban 11. Sí, parece la canción de los perritos, ¿verdad? De los 12 que tenía, ya nada más quedan 11, ¿verdad? Ok. Entonces, en ese periodo, ¿sí? Escogieron a uno y echaron suertes, o sea, como que un voladito o sacaron popotes de a ver quién tenía el popote más largo, ¿verdad? Algo hicieron, pero total. Y a la hora de la hora oraron y dijeron, no, pues Dios, tú conoces los corazones, pues tú sabes quién. Y echaron suertes, dice, y la suerte cayó sobre Matías. A ver, todos digan Matías. Ya no se les va a olvidar que hay un apóstol que se llama Matías, ¿verdad? Ok. Entonces, durante ese tiempo quiero que entiendan, es bien importante cuando estamos haciendo actividades de grupo que se conforme un equipo. Dile al que está al lado, somos un equipo. Somos un equipo, ¿sí? Y lo que tuvieron que hacer es completar el equipo, ¿de cuántos? De 12, ¿sí? Pero ellos también, porque eran aproximadamente unas 120 personas, ¿sí? Aprendieron a trabajar en unanimidad, ¿sí? Ahora, no sé si a algunos de ustedes les ha tocado estar en ciertas juntas o asambleas en donde tienen que votar por ciertas cosas, ¿sí? Y cuando se votan, algunas personas están a favor, otras personas están en contra, hacen la votación, cuentan los votos, voto por voto, casilla por casilla, ¿sí? Y normalmente se hace lo que la mayoría dice, ¿sí? Pero cuando hay diferencias grandes de opiniones o de puntos de vista o de manera en que van a hacer las cosas, es bien difícil hacer que se logre algo, ¿sí? Y algunas de esas juntas parecen más, ¿cómo lo podré decir? Función de box, ¿sí? Donde vuelan sillas, hay sangre derramada y otras cositas. Uno que otro diente por ahí vuela, ¿sí? Entonces, ¿qué estaban ellos aprendiendo en este momento? ¿Sí? A perseverar unánimes en oración y ruego. Se estaban aprendiendo a poner de acuerdo. Y entonces se levanta uno de los apóstoles y le dicen, ¿sabes qué? No nada más tenemos que ponernos de acuerdo nosotros, sino tenemos que aprender y escoger a uno más, tenemos que completar el equipo.
y escogieron ¿a quién? A Matías, ¿ok? Entonces, durante este periodo se conformaron como equipo, se estaban preparando. Ahora, nosotros, ¿sí? ¿Qué somos? ¿Una congregación? ¿Un grupo de personas que estamos, pues ahora sí que compartiendo una creencia? ¿Qué somos? Así es, somos el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Y nosotros debemos empezar a comprender ahora sí que esta manera de pensar. Ok. Entonces, pregunta número 3 de la mesa. Ok. Aparte de dormir, comer, etcétera, etcétera, ¿sí? Ir al baño y cosas así, ¿sí? ¿Qué hace un atleta antes de una competencia? Escriban 3 cosas. ¿Qué hace una atleta antes de una competencia? Escriban 3 cosas. Es pregunta de mesa para que lo platiquen. Muy bien. Así que yo escribí estas cositas. Dice, establece sus objetivos. ¿Ok? Entrena. No descuida el descanso. Alimentación adecuada. Fortalece su cuerpo y trabaja en su técnica. ¿Sí? Por ejemplo, te va a tocar nadar. La natación es un deporte sumamente técnico. ¿Sí? Aunque necesitas también fortalecer tu cuerpo. ¿Sí han visto a las nadadoras en las Olimpiadas ahorita? ¿Cómo son? Altotes, espaldones, con unas patotas. Yo creo que no se cortan las uñas tampoco de los pies para tener como aletas. O sea, ¿sí? O sea, son unas moles, ¿verdad? Están muy grandotes, ¿sí? Ok. Los de básquetbol, ¿cómo son? LeBron James, un chaparrito de 2 metros y cacho, ¿sí? Pero las gimnastas, como Simone Biles, me enteré que Simone Biles mide 1.42 de estatura, ¿no? Chiquita. Y sin embargo, cuando pega sus brincos, saltó 12 pies, que son como unos 4 metros de altura. ¿Qué altura tiene aquí el auditorio? Como 4 metros. Imagínense, o sea, de aquí llegó hasta brincar hasta allá haciendo marometas y todo. Esta gimnasia de 1.42 de estatura. O sea, que más bajita que yo. A este tiene 3.5. Ah, pues todavía le sacó 50 centímetros más de altura. Ok, entonces vamos a empezar a desglosar esto. Ok, nuevamente se los voy a dictar y si quieren escribir por ahí, pueden escribir y tomar nota. Establece sus objetivos, entrena, no descuida el descanso, alimentación adecuada, fortalece su cuerpo y trabaja en su técnica. Ok, establece sus objetivos. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Todos digan en Jesús. Ok, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ok, aquí el autor de Hebreos, que creemos que fue Pablo, nos está diciendo que debemos tener los ojos puestos ¿en quién? O sea, ¿quién es nuestro objetivo? Jesús. Pero él empieza a dar el ejemplo de la vida de Jesús, ¿sí? Que es el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Ok? Pregunta para que ustedes me la contesten así nada más. ¿Cuál crees que fue el gozo puesto delante de él por el cual estuvo dispuesto a sufrir la cruz? Porque aquí dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Cuál crees que fue ese gozo? La redención de todo su equipo,
el cumplimiento del propósito, el fruto que vería, salvar a todos los pecadores. ¿Alguien más? Su cuerpo, muy bien. La obediencia a Dios, el amor al prójimo. O sea, ¿qué fue ese gozo? ¿Cuál fue ese gozo? A ver. En rescatar la obra que habían hecho, toda la obra entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oh, ok. ¿Sí? ¿Cuántos estamos casados aquí en este lugar? Levanten la mano los casados. Ok. ¿Sí? Ese era un gozo, ¿sí o no? ¿Sí? Era, dicen. Es, dicen por ahí. ¿Sí? Ok. Ya estoy sudando frío ahorita, ¿eh? ¿Qué me estoy metiendo? Ya se metió, me dijeron. ¿Sí? Bueno, ¿sí? A la iglesia del Señor Jesucristo también se le conoce como ¿qué? La novia o la esposa, ¿sí? Y miren, piénsenlo bien, ¿ok? Jesús dice, no hay mayor amor que este, que el que uno ponga su vida por su amigo, ¿sí? Ok. En el Génesis ya llegamos al jardín del Edén, ¿ya? ¿Estamos ahí? Estaba Adán, estaba ahí solito en el huerto, ¿ok? Y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces empieza Adán a buscar dentro de los animalitos del campo, ¿verdad? Y los empieza a nombrar y les empieza a decir, tú te llamas león, tú te llamas jirafa, tú te llamas elefante, y ¿ok? Ya se imaginaron todo eso. Sin embargo, no halló, ¿sí? Ayuda idónea. Y entonces, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, ¿verdad? Hace Dios que se quede dormido y Dios toma una costilla del cuerpo de Adán y de ahí forma ¿a quién? A Eva. Y dice, ahora sí, estos huesos de mis huesos, es carne de mi carne, ¿sí? Ahora, esto es al principio, dile al que está al lado, en el principio, al principio, o sea, el hombre todavía no pecaba, el hombre todavía no la regaba, no había hecho nada así indebido, etcétera, estaba viviendo pleno, ¿sí? Y de repente aparece Eva y Adán, obviamente al despertar, dice, wow, ¿sí? Lo mismo que dijo Memo cuando vio a Litza por primera vez, ¿sí o no? Entonces, ahí Dios empezó, ¿sí? Esto de formar una pareja. ¿Hacer qué? Un equipo, ¿sí? Porque la gente piensa que cuando habla de la ayuda idónea es que eres mi chalán y tienes que hacer lo que yo te diga. Y no se trata de eso. La idea detrás de esto es aliados, que se pongan de acuerdo, en cómo van a alcanzar el objetivo. Ok, entonces ya vimos en el libro de Génesis, ¿sí? Que Dios junto, ¿sí? A Adán y a Eva formó un equipo. Vámonos a lo último de la Biblia. ¿Cuál es ese último libro de la Biblia? Apocalipsis, ¿sí? ¿Y de qué trata ese libro de Apocalipsis? No, es el fin del mundo, es el juicio de Dios. Ay, se va a acabar la tierra, todo va a ser consumido por fuego. En realidad, ¿de qué se trata ese libro? ¿La revelación de qué? De Jesucristo, pero ¿qué revelación?
El regreso, no. La boda de los bodeguitos, ¿sí? Hay una boda, ese es el final, ¿sí? Ese es el fin. Jesucristo casándose ¿con quién? Con su novia. ¿Y cómo se llama esa novia? La iglesia. Así que es lo primerito que hay en las Escrituras. Es lo último que aparecen en las Escrituras, ¿sí? Así de importante es el matrimonio para Dios, porque hoy en día estamos bombardeando a la sociedad de que el matrimonio es voluntario, a lo mejor sí, a lo mejor no, mejor vivan juntos, conózcanse y si funciona, qué bueno, y si no funciona, bye, y no firmen nada, así no lastiman a nadie, no se andan peleando, no nada. Sí, porque esa es la mentalidad que nos están tratando de transmitir. Pero en realidad, sí, se trata de conformar un equipo. Entonces, cuando Jesús ve el gozo puesto delante de él, por el cual estuvo dispuesto a sufrir esa cruz, ¿a quién crees que estaba viendo? A la novia, a la iglesia. En otras palabras, a ti y a mí. ¿Sí? Y esto es lo que hace un atleta, establece objetivos. Bueno, el objetivo es ganar una medalla en las Olimpiadas. El objetivo es superar mi mejor tiempo en la prueba, ¿sí? Y por ese objetivo está dispuesto a sufrir. En este caso, por ese objetivo, Jesús estuvo dispuesto a sufrir ¿qué? La muerte en la cruz. ¿Sí? Dice, por el cual, ¿sí? Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Ahora, yo quiero que recuerden esto, ¿sí? Existe un diseño de parte de Dios. Y en ese diseño de parte de Dios existe algo llamado la cruz. Dile al que está al lado, la cruz. Y no es la cruz de Guanacaste, ¿ok? ¿Sí? Pero ese lugar donde está la cruz es un lugar en donde uno muere, ¿sí? Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿sí? Entonces, ese punto de la cruz es el punto clave para que en realidad se desate o se active, ¿sí? La plenitud de Dios en tu vida. O sea, si Jesús no hubiera muerto en esa cruz del Calvario, ni tú ni yo tendríamos acceso para con el Padre. Si Jesús no hubiese muerto en esa cruz del Calvario, ni tú ni yo recibiríamos perdón por los pecados. Si Jesús no hubiese muerto en esa cruz del Calvario, ni tú ni yo hubiésemos sido completados. Cuando Jesús dijo, consumado es, ¿sí? Lo que él estaba diciendo, la obra ha sido completa. Y la última vez que les estuve compartiendo, les estuve diciendo que la palabra salvación no es de que ya no me voy a ir al cielo, al infierno, sino que cuando me muera me voy al cielo. No, o sea, salvación tiene que ver con ser hecho completo. Por eso Jesús les decía a los enfermos, tu fe te ha hecho completo. Aunque les decía, en algunas traducciones dice, tu fe te ha hecho salvo. Sí, pero te ha hecho completo. ¿Ok? Entonces, él se daba cuenta de que tenía que poner un objetivo. El atleta establece sus objetivos. Y entonces, ¿sí? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó ¿dónde? A la diestra de Dios. ¿Sí? A la diestra del trono de Dios. Ok, entonces ya vimos la primera, establece objetivos. La segunda,
entrena. Dile al que está al lado, el atleta entrena. Ok, Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Ok, perseverad en la oración. ¿Qué significa perseverar en la oración? A ver, alguien que me responda. Perseverar en la oración, ¿qué es eso? ¿Ser constante en qué? Por eso, ¿qué significa eso? Estar en una relación constante con Dios. ¿Qué más? Lo mismo. Paciencia, por ahí escuché bolillo. Ser agradecidos. Madurar. ¿Qué es perseverar en la oración? A ver, ¿qué? Ser constantes. Comunión constante. Permanecer. ¿Ok? ¿Alguien más? Ok. Sí. Bueno, mira, yo sé que la sociedad hoy en día nos ha vendido la idea de que la oración es como la lista a Santa Claus en Navidad, ¿verdad? Y Dios, te pido porque me saques de este apuro, y te pido por dinero para la renta, y te pido porque te deshagas de mi vecina, o te la llevas o te la mando, tú sabrás qué haces. ¿Sí? Y te pido, y estamos así como la cartita a Santa Claus. ¿Te acuerdas cuando te tocaba sentarte en las piernitas de Santa Claus? Y pido, y quiero, y dame, y esto, y aquello, y así pensamos en, y para que sea todo express, sea rápido, le ponemos, sí, y te lo pido en el nombre de Jesús. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuántas veces crees que Jesús oró en su nombre? ¿Sí? Nunca oró en su nombre, ¿verdad? Él nada más hablaba, tenía una relación, ¿sí? Ahora, ¿para qué Jesús oraba? Exacto. Tiene que ver con la voluntad de Dios, ¿sí? O sea, aceptar ese diseño para tu vida. Entonces Jesús está en el huerto, ¿sí? Está orando y está sudando como si fueran gotas de sangre, ¿sí? ¿Y qué es lo que está haciendo durante esa oración? Está diciendo, mira, si se puede, pasa esta copa de mí. O sea, si hay otra manera para que no tenga que pasar por esto, qué bueno. Pero no se haga mi voluntad, sino ¿de quién? La tuya. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué más dice? Santificado sea tu nombre, ¿qué más? Ok. Tenemos bastante práctica escuchando eso, ¿verdad? ¿Sí? Hágase tu voluntad, así como decirlo aquí también en la tierra, ¿verdad? Entonces, está diciendo, tú continuamente tienes, escuché por ahí preparación mental, por ahí, ¿verdad? Un atleta se prepara mentalmente. O sea, tú continuamente tienes que estar haciendo referencia al diseño de Dios para tu vida. Continuamente tienes que estar preparándote, haciendo referencia a aquello que Dios ha diseñado para ti. Y luego dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. A ver, todos digan acción de gracias. ¿Sí? No nada más es una oración, sino también tiene que ver una acción. Y la acción es un verbo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, debemos entender que nuestra relación con Dios no nada más es
pensamientos o una plática o filosofar o tener ideas, sino que tiene que ver con un accionar. ¿Sí? En Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras, ¿sí? Porque la fe sin obras es muerta. Entonces, entrenas, o sea, no nada más mentalmente, sino también con una acción. ¿Ok? Por ahí escuché preparación mental y física. Ok. Siguiente. No descuida el descanso. Ahí apúntenle, no descuida el descanso. Porque sí escuché muchos que hablaron acerca del descanso, ¿verdad? ¿Sí? Pero dile al que está al lado, no todo es descanso. A menos que existan las olimpiadas de dormir, ¿verdad? Ahora, sí sé que hay una enfermedad, no me acuerdo cómo se llama, le dicen coloquialmente la enfermedad de la bella durmiente, en donde hay personas que duermen profundamente y duermen días y semanas y se quedan así. Algunos dicen, ay, qué rico, ¿verdad? Sí, pero no debes descuidar el descanso. Ok. Hebreos 4:11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ustedes léanlo, 1, 2, 3. Procuremos pues. Ok, no sé si entienden el contexto de este pasaje, pero aquí, ¿sí? El autor de los Hebreos está hablando de cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y están en el desierto, están a la vuelta y vuelta allá en el desierto, ¿sí? Y no podían entrar a poseer la tierra prometida, ¿sí? Porque en la tierra prometida, ¿sí? Iban a encontrar el descanso o el reposo. Ahora, ¿por qué no pudieron entrar a la tierra prometida? Porque no mezclaron fe. Dile al que está al lado, mezclar fe. Y aquí, a eso se está refiriendo este pasaje en Hebreos. Dice, ¿sí? No procura entrar en aquel reposo, o sea, en aquellas áreas designadas por Dios para que tú encuentres descanso en tu vida. Hemos escuchado el Salmo 23, Jehová o el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares, ¿sí? Me hará descansar, confortará mi alma, ¿ok? ¿Sí? Aunque ande en valle de sombra, ok. ¿Sí? Entonces, el no descansar, dice, es un semejante ejemplo de desobediencia. El no descansar es un ejemplo de desobediencia. Y no cualquier ejemplo, es un semejante ejemplo de desobediencia. Ok, piensen otra vez en el Génesis. ¿Ya estamos ahí? Ok. Día 1, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Día 2, día 3, día 4, día 5, día 6. ¿Qué hacen el sexto día? El sexto. No el séptimo, el sexto día, ¿sí? Crea al hombre, ¿verdad? En el sexto día crea al hombre y el séptimo día descansó. Imagínate, así de importante es el descanso a Dios. ¿Y acaso no leímos que Él no se cansa, ni se fatiga, ni hay nadie que alcance su entendimiento? Eso fue lo primero que leímos, ¿sí o no?
¿Sí? Sin embargo, Él está hablando y diciendo, yo creé 6 cielos, tierra, 6 días y el séptimo día descanso. Y cuando está el pueblo de Israel, está por fin constituyéndose como una nación, ¿sí? Les da lineamientos y ordenamientos. Y el sábado era conocido como el día de reposo, el día de descanso, ¿sí? Entonces, dice, no descuides, ¿sí? El reposo. Ahora, ¿cómo entras en ese día de reposo? ¿Cómo entras en ese día de descanso? Se los acabo de decir. Mezclando fe, ¿sí? Mezclando fe. Cuando tú, ¿sí? Crees lo que Dios ha dicho acerca de ti desde antes de la fundación del mundo, entonces tú puedes entrar en un área de descanso. Y eso es lo que no debes descuidar. ¿Por qué? Porque tendemos a descuidarlo. Ahora sí que nos afligimos, entramos en mucha ansiedad. ¿Se acuerdan que estaban 2 hermanitas ahí sirviendo a Jesús? Una se llamaba Marta, ella se llamaba Marta, ¿sí? Ella se llamaba así, ¿ok? Y la otra, ¿cómo se llamaba? María, ¿sí? Y entonces llega Marta con Jesús y le pone el dedo a María, ¿verdad? Ay, Señor, ¿no ves cuánta gente hay? Dile que me ayude, pues hay que servirlas. ¿Y qué dice Jesús? Ay, Marta, Marta, sí, estás muy afligida por la ansiedad de todas las cosas que están pasando, etcétera, pero tu hermana María escogió la mejor parte y eso no se le va a quitar. O sea, no se trata de que no hagas nada. Se trata de mezclar fe en lo que Dios ha dicho acerca de ti y eso trae descanso a tu vida. Y dile al que está al lado, eso no se te va a quitar. Eso no se te va a quitar. ¿Ok? Vamos con lo que sigue. Alimentación adecuada. Primero a los Corintios 11, 24 y 25. Jesús, este es Pablo escribiendo con revelación. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Ok? Jesús les estaba diciendo, coman mi cuerpo, beban mi sangre. ¿Sí? Y yo sé que hoy en día la sociedad está empezando a dar más énfasis en lo que comemos, porque nunca antes en la historia de la humanidad hemos tenido la oportunidad de comida chatarra como la tenemos ahorita. ¿Sí? Hace 100 años, pues no había tantos obesos. Hoy en día, pues sí existe un serio problema del sobrepeso, ¿sí? Pero Jesús les está diciendo, cómanme, tomen mi sangre, ¿sí? O sea, un recordatorio de lo que Él hizo por ti, hizo por mí. Y de eso continuamente nos tenemos que alimentar. Un recordatorio de lo que Él ha dicho acerca de ti, lo que ha dicho acerca de mí y que ha dicho acerca del cuerpo. ¿Ok? Siguiente, fortalece su cuerpo. El atleta tiene que fortalecer su cuerpo. Si no, ¿cómo vas a aguantar el maratón de 42 kilómetros? ¿Sí? Ahora, tú ves a los maratonistas
¿Cómo son por lo general? Son delgados, pero corriosos, morenos por el sol. También la piel se tiene que curtir, a menos que seas de Alaska o de un lugar por ahí, ¿sí? Pero, o sea, tienes que fortalecer el cuerpo, ¿sí? Efesios 6:10-11 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿sí? O sea, tienes que fortalecerte en el poder de ¿quién? Dice en el poder de su fuerza, o sea, en el poder de Dios. O sea, en las cosas que ha dicho sobre tu vida. En eso te tienes que fortalecer. Y luego algo que me llamó la atención que nadie mencionó aquí, que hace un atleta justo antes de competir, es que se pone su uniforme, su equipo. Si vas a jugar fútbol, te pones aquí les decimos tus tacos, ¿verdad? Tus tachones, ¿verdad? Si vas a ser el portero, los guantes del portero. Y dice aquí, ¿sí? Y vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Cómo? De toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. O sea, tienes que fortalecer tu cuerpo y tienes que vestirte. Dile al que está al lado: fortalécete y vístete. Ponte la camiseta, diríamos, ¿sí? Ponte la camiseta. ¿Por qué? Porque hay acechanzas del diablo. El diablo está derrotado. Sin embargo, ¿hay qué? Acechanzas. O sea, cosas que te pueden tropezar. ¿Ok? Por último, trabaja en su técnica. Ya les hablé acerca de los nadadores. Ellos mucho tiempo trabajan en su técnica. Hechos 17:11 dice así: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué estaban haciendo estos creyentes? ¿Sí? Que eran más nobles que los de Tesalónica. Escudriñaban, o sea, iban a lo más profundo de las escrituras para ver si era así lo que decía el apóstol Pablo. O sea, estaban trabajando en esa técnica. ¿Por qué? Porque ellos habían escuchado acerca del bautismo de Juan. ¿Cuál era el bautismo de Juan? Sí, era de que se iban a un río y se mojaban y estaban siendo bautizados. Hasta ahí habían escuchado. Y de repente llega Pablo y les empieza a hablar de otro bautismo. ¿Cuál era ese otro bautismo? El bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces ellos te empiezan a decir: oye, ¿qué es esto? Esto es algo nuevo, es algo en lo que podemos mejorar. Aquí tenemos que ver si es cierto. Y empezaban a escudriñar las escrituras. Tú tienes que empezar, ¿sí? Como escuché por ahí, alguien dijo madurar. Tienes que empezar a escudriñar, ¿sí? Pedro dijo: mira, el que es niño toma leche. Ustedes, siendo ya maduros, deben comer ¿qué? Carne, algo sólido, ¿sí? Y para eso, sí, tienes que mejorar tu técnica. Tienes que entender esos pequeños detalles que marcan toda la diferencia. Pensemos en el deporte de los clavados, ¿sí? México es un país considerado potencia. ¿Sí vieron ese último clavado que se echa el mexicano? Y hasta los chinos le hicieron así como: ¡ay, en la torre! ¿Sí? ¿Sí lo vieron? Ok.
¿Qué es lo que los jueces juzgan? La técnica. Y yo no entiendo mucho acerca de los clavados, pero escuchaba al cronista decir, entró rodadito, entró pasado, entró corto. Y así como que uno, para mí, ¿cuánta agua echas y cuánta agua no echas? ¿Verdad? Y yo creo que para muchos es así. Sí, el que echa mucha agua y el que no echa agua. Y los chinos entraban como un alfiler en el agua. Así, ¡plic! ¿A poco ya? ¿Sí? Ok. Habla de técnica. Y tienes que mejorar tu técnica. Puede ser bueno. Puede ser muy bueno. Puede ser el mejor aquí en esta sala. Sin embargo, hay que mejorar la técnica, ¿sí? Y habla, en otras partes, Pablo escribe acerca de perfeccionémonos, hay que perfeccionarnos, hay que llegar a la estatura del varón perfecto, etcétera, etcétera, etcétera. Habla acerca de mejorar la técnica. Ok. Vámonos primero a los Corintios 9, 24 al 27. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ok. Entonces existe un premio, debemos correr de tal manera que lo obtengamos, ¿ok? Existe una lucha, dile que está al lado, existe una lucha, ¿sí? Debemos abstenernos de todo aquello que impide llevar a cabo nuestra asignación, porque así dice, ¿sí? El que lucha o el que corre, ¿sí? Se abstiene de todo. Pero ¿de qué es ese todo que está hablando? De todo aquello que impide llevar a cabo nuestra asignación. Pregunta para que lo mediten, pregunta para que lo piensen. ¿Cómo corres? ¿Cómo corres? ¿Corres a la aventura? O sea, a ver qué pasa, a ver qué sale, a ver cuánto aguanto, a ver cómo se dan las cosas. ¿Cómo corres? Segunda pregunta. Y a lo mejor uno dice, ay, pues yo soy de Benito Juárez, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo peleas? Porque escuchamos que, ¿qué? El respeto al derecho ajeno es la paz. Ah, no, pues yo de Benito Juárez, ¿verdad? Pero no. ¿Cómo peleas? Y les voy a dar este dicho en latín que la verdad me gustó mucho y lo aprendí de una película de John Wick. ¿Sí han escuchado acerca de John Wick? ¿Sí? Es un arma mortal andante el John Wick. Bueno, hizo una película, todas me han gustado, ¿eh? ¿A cuál le ha gustado? ¿Hay una que les gusta más que otras? La del chino que avienta los cuchillos y que se andan durando de cuchillazos, ¿verdad? Creo que esa era la 3, ¿verdad? Bueno, hay una película de la serie de John Wick que se llama Parabellum. A ver, todos digan Parabellum. ¿Alguien sabe el dicho en latín en el cual se inspiraron para ponerle este título a la película? Ok, se los voy a tratar de leer. No, a ver si me sale. Dice, si vis pacem, parabellum. A ver, todos digan, si vis pacem, parabellum. Que significa, si quieres la paz, prepárate para pelear. Si quieres la paz, prepárate para pelear. Y parece algo contradictorio. Sin embargo, es una realidad. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Ahí se los voy a dejar de tarea.
Busquen en la Biblia, ¿sí? Había un pueblito que estaba en paz, que se sentía que ya la había hecho, que estaban así en reposo, se sentían muy seguros de sí mismo y de repente llegan, les hacen la guerra y los desbaratan. ¿Sí? Ahí está en la Biblia, búsquenlos. Si quieres la paz, prepárate para pelear. Y Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, ¿sí? Y Jesús también dice, en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he que vencido al mundo. O sea, tuvo que pelear. Si quieres la paz, prepárate para pelear. Ahora piénsenlo de esta manera práctica, ¿sí? Si tú ves a una persona grandota, fortachona, así todos los músculos, la camisa le queda apretada porque tiene muchos aquí bolas por todas partes, ¿verdad? ¿Te gustaría darte un llegue con esa persona? No, ¿verdad? Así como que, ay, ¿sí? O si tú sabes que el contrincante es cinta negra, octavo dan en kung fu, karate, taekwondo, jiu-jitsu y todas las otras artes marciales, como que dices, me la pienso, ¿verdad? Y esa persona puede estar bien tranquilita, ¿ok? Entonces, si quieres la paz, prepárate para pelear. Nosotros hemos sido llamados a pelear la buena batalla ¿de qué? De la fe. Dile que está al lado. Fuimos llamados a pelear la buena batalla de la fe. ¿Sí? Ahora, en las Olimpiadas, vamos a regresar a las Olimpiadas, se otorgan 3 tipos de medallas, ¿sí o no? Y luego te dan un diploma de gracias por participar. ¿Ok? ¿Cuáles son esas medallas? Oro, plata y bronce. Son el reconocimiento al esfuerzo, dedicación y perseverancia y tenacidad de los atletas. Ok, quiero que empecemos a recordar un poquito. ¿Listos? Recordemos. ¿A qué mandó Jesús a los discípulos a esperar en Jerusalén? ¿Sí? ¿A qué mandó Jesús a los discípulos a esperar en Jerusalén? Para recibir el poder. Muy bien. ¿Sí? Para armarse como equipos, para conjuntarse, ¿verdad? ¿Sí? A recibir la promesa del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ya se están acordando? Ok. Vámonos a Éxodo 31 del 1 al 5. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y yo lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. En otras palabras, aquí estaban construyendo, ¿sí?, el tabernáculo. En otras palabras, la tienda que iba a ser el templo. Dile que está al lado, el templo. ¿Ok? ¿Sí? Nosotros ahora somos el templo, un templo hecho de piedras vivas. ¿Acaso no sabes que eres el templo del Espíritu Santo, del de Dios? ¿Ok? Muy bien. Entonces, el que está lleno del Espíritu de Dios, porque en este caso se llamaba
Híjole, ni puedo leer bien su nombre. Bezaleel. Si quieres nombrar a tu hijo, aquí hay un nombre muy original. Bezaleel. Casi como bésalo a él. Ok. Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá. Lleno del Espíritu. Ok. Entonces, Jesús mandó a estos discípulos a Jerusalén a esperar ¿qué? La llenura ¿de quién? Del Espíritu Santo. Dile al que está al lado, el que está lleno del Espíritu de Dios está, así díselo, 1, 2, 3. El que está lleno del Espíritu de Dios está. Si me pueden poner esa diapositiva, por favor. El que está lleno del Espíritu de Dios está. ¿Ya la pusieron? Eso. Ok. Pay attention. Lleno de sabiduría, inteligencia, ciencia y en todo arte. ¿Ok? ¿A poco no decimos, ay, quiero ser sabio, inteligente, tener ciencia y ser un gran artista? ¿Ok? Inventa diseños. Mira el que está al lado. Inventa diseños. Trabaja oro, plata y bronce. O sea, sabe trabajar con las riquezas. Artífice de piedras para engastarlas. O sea, edifica el templo. En otras palabras, edifica el cuerpo. Artífice de madera. Madera es un símbolo de las personas. O sea, edifica a las personas. Y trabaja en toda clase de labor. O sea, sobresale en todo lo que hace. Yo aquí en México le diría, el que es perico, donde quiera, es verde. Otra vez, ¿sí? El que está lleno del Espíritu Santo está lleno de sabiduría, inteligencia, ciencia y la sabe hacer en todo arte. Inventa diseños, sabe trabajar el oro, la plata, el bronce, es artífice de piedras para engastarlas, es artífice de madera, trabaja en toda clase de labor. O sea, Dios te ha llamado, ¿sí?, a trabajar en oro, en plata, en bronce, a edificar el templo, a edificar las personas, a inventar diseños, a tener sabiduría, inteligencia, ciencia y saber las cosas que son arte. A eso Dios te ha llamado. Así que trabaja en oro, en plata y en bronce. Con esto he acabado. Muchas gracias. Démosle un fuerte aplauso a Dios.